Bien, yo voy a hablar sobre una obra de Raúl Ruiz que, pese a que conversábamos recién con Alfredo, que alguna vez se exhibió acá en Valparaíso, me refiero a Cofralantes, Rapsodia Chilena, del año 2002, que son 4 películas documentales. En promedio tienen 60 minutos, 80 minutos, y que nosotros, cuando digo nosotros, hablo en la Católica, Facultad de Comunicación, Facultad de Filosofía, hemos exhibido también en Santiago, pero tengo la impresión que es una obra de Raúl Ruiz que no es muy conocida, o que los textos críticos, los trabajos monográficos, las publicaciones que últimamente se han multiplicado, o no tanto, pero digamos hay muchas publicaciones sobre la obra de Raúl Ruiz, y creo que van a venir varias más, no se refieren mucho a ella, ¿no? Entonces, y a mí me gusta mucho Cofralandes. Les indico de inmediato que pueden ver completas las 4 Cofralandes en un sitio, cinechileno.cl. Ahí ustedes pinchan, arriba dice películas, aparece documentales, ponen Cofralandes y les salen las 4 películas. Hay muchos documentales, algunos hay fragmentos, pero Cofralandes está completa. Yo creo que era un compromiso que tenía el Ministerio de Educación, que fue quien financió esta película. Ahí hay una cosa rara, ¿no? Es una película por encargo por encargo del Ministerio de Educación, que hace Raúl Ruiz el año 2002. No conozco realmente cuáles fueron los términos del encargo, qué le pidió el Ministerio de Educación a Raúl Ruiz. Sabemos que muchas veces Raúl Ruiz, distintas instituciones, la televisión francesa, le pidió cosas muy específicas, como por ejemplo un informe sobre el estado de la situación política en Chile en el año 80 y tanto, cuando viene por primera vez después de su exilio, eh, y hace la película Informe de un amateur de biblioteca, y es una película extrañísima que tiene poco que ver con la representación convencional del Estado político de Chile, aunque naturalmente lo político podemos reconocerlo también a la manera particular de Ruiz. Entonces me voy a referir a esta película que creo que aún puede rendir mucho en términos teóricos, en términos críticos, pero me voy a referir particularmente a la primera de las 4 películas, que por lo demás ha sido la más reconocida. En el año 2003 o 2004 en el Festival de Montreal recibió el premio FIPRECCI y otros tantos premios más, y creo que es la más consistente de todas, de alguna manera una cifra o un esquema poético de lo que sigue desarrollando después. Y además permítanme contar otra razón más para justificar la elección de esa película. Es que el año en 2000 o 2001 en que Raúl Ruiz estaba haciendo esta película aquí en Chile, me llamó mi madre. Esto es un relato doméstico, pero viene el caso. Me llamó mi mamá para contarme que habían arrendado su casa para hacer una película. Yo le dije, mire qué interesante, ¿quién te la arrendó? Un tal Ruiz. ¿Cómo un tal Ruiz? Averíguate bien quién es bueno, Raúl Ruiz. Mi mamá no tenía idea quién era Raúl Ruiz. Nada, entonces me apersoné en la casa de mi mamá hasta que llegó Raúl Ruiz con un par de actores, con Mario Montilla y con otros más que tienen unas apariciones breves. Muy emocionado le dije, oiga, vivo en esta casa, viví en esta casa, ¿y qué va a hacer usted? Me dijo, mira, no lo tengo muy claro lo que pienso hacer. Quiero registrar algunas impresiones de Chile, y coincidió que hubo en la puerta, en la calle, un pequeño choque. Me dijo, bueno, esa clase de cosas son las que quiero registrar para la película, son mis objetos de caracterización de los chilenos que me interesan. Así que sale un fragmento de mi casa, y me hace mucha gracia porque en el mismo episodio sale también un fragmento muy hermoso de la casa del guionista, crítico de cine y profesor de cine muy amigo de Raúl Ruiz, José Román, también, profesor mío, amigo.
José Román no se ha dado cuenta que no solo sale de su casa, sino que sale él también en el reflejo al fondo de un espejo, descorchando una botella, cosa que lo dignifica o lo compromete. Yo creo que lo dignifica, pero él se sorprendió. Así que bueno, voy a referirme a eso. Voy a ir leyendo un texto que escribí, tengo la mala formación académica de escribir ponencias, pero la voy a ir comentando para que sea más ligera y vamos a ir pasando a ver algunas imágenes de Cofralandes 1, que se llama Cofralandes hoy en día. Ese es el episodio 1. Bueno, entonces Raúl Ruiz el año 2002 viene a realizar estos 4 documentales. Los nombres de los documentales se los señalo: Cofralandes hoy en día, parte 1, Rostros y Rincones, parte 2, parte 3, Evocaciones y Valses, y parte 4, Museos y Clubes de la Región Antártica. O puede que esté confundiendo algunos de los volúmenes, pero esos son los temas. Tengo la impresión que el Ministerio de Educación, la División Audiovisual del Ministerio de Educación, entonces, le pidió a Raúl Ruiz que hiciera la película con digamos, un planteamiento que tiene el carácter de carta blanca, de que diera cuenta de sus impresiones sobre Chile. ¿Qué es lo que él pensaba de Chile? Y esas impresiones sobre Chile, de alguna manera, tenían que concluir en una obra con una cierta pretensión épica, monumental, que en mi opinión, y en tiempos de ese gobierno, estaba destinada a convertirse en una de las tantas obras que debía participar del inventario objetual de celebración del segundo centenario. Es decir, era una obra que debía participar de alguna manera de ese segundo centenario que los distintos gobiernos trataron de ir definiendo, programando e iniciando obras para de una u otra manera, aunque no estuvieran ahí en la administración, pudiesen dejar una marca, ¿no? Otro elemento que yo creo que condiciona, por tanto, es una obra eventualmente pensada para formar parte de ese ejercicio de redefinición de la identidad y de ese programa de caracterización monumental, objetual de la historia republicana de Chile. Pero otro elemento también interesante, creo yo, es que la película debía terminarse cerca de la celebración, la conmemoración, el recuerdo conflictivo, crítico, el recuerdo en clave de martirologio, dependiendo de quién sea el que recordara, de los 30 años del golpe militar. El año 2003 fue un año de, creo yo, las primeras grandes retrospectivas del cine chileno de la Unidad Popular, del cine chileno pre-golpe y post-golpe en clave política. Y el año 2004 fue exactamente el año en que se exhibieron, particularmente en Fidox, las películas que se hicieron para confrontar este aniversario número 30 del golpe. Y yo creo que se esperaba también que la película Cofralandes tuviese alguna relación con ello, que de hecho la tiene, ¿ya? Ahora bien, creo que en relación con todos esos propósitos, con todos esos objetivos, el producto final de la obra de Ruiz resultó precario, insuficiente, incongruente, discordante, ¿no? No correspondió a las expectativas que eventualmente la institucionalidad o las personas que oficiaron o que gestionaron ese convenio se plantearon, ¿no? Primero porque la película que financió el Mineduc quedó durante un buen tiempo medio sepultada por ahí, ¿no? Pasó bastantes años hasta que se pudiera exhibir en alguna parte y creo yo que todavía no tenía una exhibición lo bastante pública y con una difusión suficiente como para que corresponda a la idea de
un repaso histórico, poético de Chile de cara a ese bicentenario. Eso no ocurrió. Luego tampoco la película dio cuenta de manera ortodoxa, pero no sé quién podría haberle pedido eso a Ruiz, de manera ortodoxa de una reflexión crítica sobre 30 años después del golpe, ¿no? Por lo tanto, la película también quedó al margen. Hubo otras películas antes, en torno a ese aniversario, el caso Pinochet, películas también raras, El astuto mono Pinochet y La moneda de los cerdos, de Perutos, Novikov. De alguna manera, una representación de Chile competitiva, monomaniaca, en el corredor de Leyton del 2004, Ningún lugar en ninguna parte, de Torres Leiva, como una especie de deconstrucción de Chile, digamos del país pintoresco, Valparaíso, una sinfonía de ciudad, también del 2004. Esta película quedó al margen de eso. Y por último, yo creo que el tercer elemento es que la película es una película que hace un acopio increíble de referencias de la cultura chilena, pero un acopio desjerarquizado de los motivos eventualmente caracterizadores de la cultura chilena. Lo político, lo cultural popular, lo cultural de la alta cultura, referencias literarias, referencias plásticas, referencias, como corresponde al imaginario de Ruiz, al mundo de los bares, referencias al régimen de la economía de libre mercado y el jaguarismo que alcanzó a cristalizar y también a entrar en crisis en ese primer quinquenio del 2000. Muchos sueños de Ruiz, muchas reflexiones sobre el habla chilena, que tal vez podría ser el núcleo más constante y la dimensión de representación de lo local o de lo histórico chileno más persistente en Ruiz, ¿no? La caracterización del habla chilena, que no es una sola, que es dinámica y que es múltiple y que se distingue por clase, por regiones y se distingue también por épocas, ¿no? Tengo la impresión, y lo he planteado en otros textos, el libro sobre Ruiz que publicó UCVAR, que es una antología de varios textos, ahí planteo que Ruiz de alguna manera formula una tesis sobre Chile que correspondería a la idea de que la existencia de Chile es una existencia puramente lingüística o prioritariamente lingüística. Una existencia que se da en los procesos de mistificación de la lengua, de transformación de la lengua, de la ininteligibilidad de la lengua chilena, del español chileno, ininteligible, de un habla digresiva chilena, un habla que nunca dice frontalmente lo que piensa, que no accede al núcleo de las ideas directamente, que no establece un régimen de relaciones en el orden de una tesis, antítesis, síntesis, sino que más bien tiene un carácter evasivo, ¿no? Ese componente de mezcla que plantea en tal caso la película, en relación de todos esos elementos que le he señalado, y un componente de mezcla que especialmente se verifica en el régimen de la palabra, creo yo que hizo de la película un objeto difícilmente propicio para un inventario o un muestrario de obras conmemorativas del Bicentenario, ¿no? A esta altura ya no tengo idea cuáles son las obras conmemorativas del Bicentenario, porque el Bicentenario, tal como el Centenario, de alguna manera se frustró, ¿no? La naturaleza, el azar quiso que se frustrara y que el terremoto mostrara la precariedad, la fragilidad de nuestras instituciones, de nuestros sistemas, de nuestras materialidades, así como el primer centenario lo frustró la muerte del presidente Montt, ¿no? Una indicación al respecto.
vamos a ver un fragmento un poquito más adelante, todavía no lo voy a señalar, pero la película de Ruiz comienza diciendo que anoche tembló. Eso dice, el año 2002, ¿no? La indicación de que tembló como un elemento caracterizador de la territorialidad, de ese componente dramático, telúrico de los chilenos, que muchas veces, a comienzos del siglo XX particularmente, por distintos ensayistas republicanos y por algunos intelectuales que pasaron por Chile, como Ortega y Gasset, que pasó el año 24, por ahí cuando hubo un terremoto que afectó mucho a Talca, y de un discurso en el Congreso, y se refirió al carácter chileno definido por los terremotos, ¿no? Al carácter, a la determinación telúrica del carácter chileno, ¿no? Siempre sometía al deber de empezar de nuevo. Comparó a Chile con el mito de Sísifo, ¿no? La nación que está condenada a levantar una roca, subir un cerro, la roca se viene para abajo y tiene que levantarla de nuevo, que lo planteó en términos heroicos, pero también uno puede entender a la manera de que a mí como una representación de lo absurdo, ¿no? La tarea absurda, levantar siempre insistentemente eso. Entonces, en el comienzo de Cofralandes está esa indicación sobre anoche tembló, y la repite varias veces, ¿no? Como si fuera un dato esencial. Creo que es esencial en un sentido ideológico, estructural de la película Cofralandes, y también en un sentido mitológico, misterioso, esotérico, ¿no? Voy a poner un poco esotérico. En un sentido estructural, en el orden de que el terremoto es efectivamente un agente de mezcla, y la poética de Ruiz es una poética de mezcla, ¿no? Cofralandes es una visión de Chile donde se mezcla todo, se mezclan sus sueños, sus recuerdos y, como decía, referentes de la alta cultura y de la cultura popular, de la industria cultural, donde se mezcla la ficción con la no ficción. Tenemos registros documentales de la calle, especialistas que hablan desde la sociología, desde la antropología, desde la lingüística, sobre el estatus caracterizador de los chilenos. Pero también tenemos a Ignacio Agüero actuando, a un documentalista actuando. Tenemos escenas estrafalarias, como una escena donde Ignacio Agüero invita a la cámara, que podría ser su interlocutor en el contracampo, el propio Raúl Ruiz, a que lo acompañe a su casa, y cuando llegan a la casa lo dejan en el jardín, y en el jardín hay una serie de animitas, ¿no? Estos pequeños monumentos mortuorios, y de pronto la cámara de Inti Briones, cámara extraordinaria, muy dinámica, con un excelente trabajo del registro digital, con luz natural, entra en una animita, y en la animita aparece un personaje, el ánima, hablando. Por lo tanto, eso es ficcionalidad pura o fantasía, pese a que la película está en el régimen del documental. Entonces está ese poderoso componente de mezcla que es de alguna manera confirmado a través de la memoria fuerte de la nación o de la conciencia colectiva, por este motivo de mezcla catastrófico que es el temblor, el terremoto, ¿no? Ahora, la parte esotérica es lo siguiente: si la película quería ser de alguna manera una obra que debía aportar al pensamiento acerca del Bicentenario, es una película que de alguna manera admonitoriamente remite a esa figura del terremoto, ¿no? El año 2010, a los 2-3 meses del terremoto, los cineastas chilenos reaccionaron y hicieron 2-3 importantes películas sobre ese acontecimiento. El año pasado estuvimos con el profesor Russo en el Festival de Cine de Viña, hablando, ya no me acuerdo cuál era el tema propuesto, pero yo hablé sobre lo sorprendente de la capacidad de reacción del cine chileno para integrar los acontecimientos de la contingencia en su programa argumental o dramático, y los puedo remitir de inmediato a la película El año del tigre, de Lelio, a una interesantísima película de José Luis Torres Leiva 3 semanas después, película documental de observación sobre la zona de la catástrofe.
y a la película Sentados ante o frente al fuego de Fernández Almendra, que son todas películas que más o menos directamente se refieren al terremoto, lo tienen en el primerísimo primer plano como tópico argumental dominante, o lo tienen en el segundo plano como una contingencia que determina el drama de los personajes, o en el tercer plano, en el caso de Fernández Almendra, uno ve la televisión y sabe que están hablando del terremoto. Creo que ninguna de esas películas tiene la capacidad de vincular tan directamente el fenómeno de la presencia agitada de la naturaleza con la identidad chilena, como lo hace Enco Fralández Ruiz, que insiste en el motivo del temblor como elemento caracterizador de la mezcla, ¿no? Bien, hasta ahí la reflexión esotérica y la especulación sobre el Bicentenario. La película se llama Cofralandes, no sé si alguien sabe lo que significa Cofralandes, no, ahora les voy a explicar. Yo tampoco sabía, no tenía idea, se llama Cofralandes, Rapsodia Chilena la película, pero el nombre es Cofralandes. Cofralandes es un nombre de Chile, un nombre que le atribuye en una canción Violeta Parra a Chile como tierra de jauja, como tierra, el mundo al revés, ¿no? Como esos sueños populares, tradicionales, mítico-mágicos, que uno reconoce en realidad en todos los pueblos. Desde el medioevo europeo se sueña con la inversión del estado de las cosas como estado reglamentario, y en los carnavales entonces se cumple provisionalmente ese sueño de la inversión de las reglas a través de esta figura de la tierra de jauja. En los primeros 10 minutos, contra una panorámica matinal probablemente elevada de la ciudad de Santiago, escuchamos a la Violeta cantando esta canción de Cofralandes como la tierra de jauja, pero la tierra de la abundancia, ¿no? Vamos a escuchar el fragmento. Y ahí en la tierra, cuando habla sobre esta tierra, dice, bueno, los chanchos vuelan, el pan se recoge, el queso brota. Es como Caná, ¿no? La tierra de la leche y de la miel. Ese antecedente, por un lado, de Cofralandes como tierra de jauja, de inmediato plantea que esta es una formulación mítica de Chile, ¿no? Como buena formulación mítica de Chile, es una formulación en donde el régimen de la causalidad, el estatus de funcionamiento del mundo no es el convencional, ¿no? Las cosas andan al revés, o las cosas tienen una manifestación mágica, o lo maravilloso irrumpe en el orden de lo normal. Como tierra de maravillas también, la afinidad con la representación onírica es muy directa, y en Cofralandes hay muchísimos sueños de Ruiz. Y esos sueños tienen en la imagen un estatus físico, visual, idéntico a la representación de la vigilia. No hay un privilegio, no hay una caracterización física, no hay ningún código cinematográfico, ningún flu, ningún fundido a negro, ningún sonido como que nos diga estamos pasando al sueño. No. El sueño tiene el mismo estatus físico de imagen que la vigilia, por lo tanto se le atribuye la misma gravedad ideológica o la misma potencia iconográfica o la misma capacidad de revelación de sentido que tiene aquella imagen que se instala convencionalmente en el régimen de la realidad concreta, directa, ¿no? Pero por otro lado también la referencia a Violeta y a Cofralandes indica que quizás la más apropiada definición de los chilenos o de la historia chilena o de la nación chilena no corre por cuenta de los especialistas que ahí salen hablando sobre las variaciones lingüísticas del habla chilena, sobre el mestizaje chileno, no, sino que la representación más genuina, más esencial, corre por cuenta de los poetas y de los poetas populares, ¿no? A los que Ruiz confronta en su mezcla con otros referentes de la cultura. Esta película, de alguna manera, incorpora, vamos a ver una escena de un patio, una casa chilena, un solar chileno ahí en Limache,
donde hay unos viejos pascueros a pleno sol en la mitad del patio, una imagen muy extraña. Esa imagen de alguna manera precede la representación de las casas chilenas, las casas de campo de la película Días de Campo. Y hay algunas indicaciones a los recuerdos de los cuentos de la vieja Paulina, una criada de la casa, que remite a la obra de Federico Gana, ¿no? a Días de Campo. El trabajo de luz de Inti Briones, que también es el director de foto de Días de Campo, es idéntico. Es decir, esta película prepara esa práctica de Días de Campo de mirar el mundo desde un interior oscuro, que es el interior de los vivos, hacia un exterior deslumbrante, patio chileno, soleado, que es el exterior de los muertos, ¿no? Eso también está presente ahí. Y un tercer elemento que yo creo que se puede atribuir a esta figura de Cofralandes como tierra de la fantasía, de la abundancia, es que es una fantasía de un hambriento. Siempre el sueño de la tierra de jauja, no sé si conocen una obra de puede que los que tengan hijos chicos y que les compren libros ilustrados a sus hijos chicos conozcan la obra de un ilustrador letón o de una república báltica que se llama Kęstutis Kasparavičius. Se los recomiendo mucho, los venden ya en las librerías chilenas. Y tiene un libro que se llama El viaje de Lisa. Lisa es una niña que viaja por mundos raros, mundos geométricos, el mundo cuadrado, el mundo circular. Y viaja también a la tierra de jauja. Y esa imagen de la tierra donde, o el sueño de Hansel y Gretel también, ¿no? de la sobreabundancia, es siempre el sueño de los hambrientos, ¿no? Y creo que el tópico del hambre y de la sobreabundancia de alimentos tiene una función central en la obra de Ruiz. En Cofralandes, donde particularmente en la parte 3, que es la de mapas y clubes de la región antártica, donde está el Museo del Sándwich, por ejemplo, se hace una alusión muy directa a la centralidad cultural de la comida, de la enogastronomía. Es una manera de definirlo un poco técnica que no tiene mucho que ver con el modo en que desarrolla Ruiz el tópico de la comida. Pero me quiero referir a ello ahora. Cuando Ruiz hace Tres tristes tigres, en la víspera de la Unidad Popular, o en un momento de la historia chilena de gran agitación política, donde lo político militante, donde la ideologización de la cultura, donde el lenguaje es asaltado por las conceptualizaciones partidistas, por la jerga marxista, que es la jerga tal vez más consistente de todas las que puedo pensar. No sé si existe una jerga fascista tan bien articulada como una jerga marxista, pero en un tiempo donde el lenguaje está definitivamente atravesado por una radical polarización ideológica de Chile, la película de Ruiz es una película de alguna manera escandalosa, provocadora, heterodoxa. ¿Por qué? Porque no afronta directamente las problemáticas políticas. No es una película que conforme al nuevo cine, al esquema dramático, argumental, retórico del nuevo cine latinoamericano y del nuevo cine chileno, se haga cargo de las problemáticas sociales en el régimen de un realismo crítico, ¿no? Es más bien una película que presenta el deambular, las digresiones, el vagabundeo, las borracheras, las comilonas de 2 o 3 funcionarios de baja ralea, de un señor momio, como se decía en aquella época, que tampoco hace nada, sino que está tratando de seducir a la vecina en el edificio Jaime Badel para no pagarle el arriendo a la Delfina Guzmán. Es un periplo de gente que hace nada. Es decir, la película se
opone radicalmente a la convocatoria de la acción, que era la convocatoria de la época. La máxima que establecía la relación entre autonomía artística y compromiso político se da de manera muy rara en esa película. En ese régimen de contrasentido, de alguna manera, el protagonismo de la comida entre estos tres tigres es excepcional. Están todo el tiempo conversando sobre lo que van a comer y dónde van a comer y lo que van a tomar. Hay una escena en que están en lo alto del Cerro San Cristóbal, muy graves, Allenda Roman, Luis Alarcón y Villagra, mirando Santiago, y al lado del funicular están diciendo, bueno, podríamos ir a comernos un pollo al coñac y después podríamos ir al Bosco a comer otra cosa. Es una digresión sobre la comida. Después están hablando sobre los tragos. Está esa escena maravillosa en que probablemente están en el bar Far West, ahí en la calle Bandera, y Alarcón ha montado en el suelo un sistema de botellas y con un reflector van iluminando las botellas y él tiene una botella en las manos y la mira y le dice a una muchacha, mira, aquí esta mancha de luz que veo acá es Mapocho, es Vivaceta, está amaneciendo. Es como si propusiera que un sistema de reflejos le trae la imagen hasta la botella, ¿no? Pero es ver la realidad de manera indirecta, digresiva, a través de este sistema de botellas que son las botellas que se han tomado, ¿no? Está esa formulación escandalosa en un tiempo de exacerbación de lo político, del tópico de la comida, pero no en el tópico que lo venía planteando el cine latinoamericano en la década, que era el tópico del hambre. Este no es la caracterización del hambre, es más bien la caracterización a veces de la gula, de la borrachera, de la comilona, que podría uno pensar lo que es una acción compensatoria, pero no es la formulación ortodoxa, ¿no?, del hambriento. Como ayer veíamos en Santiago en un lanzamiento de un libro, la película Mayoría Absoluta, de un cineasta brasileño, donde hablaba derechamente el hambre del noreste brasileño. En Palomita Blanca, años 72, 73, está esa escena maravillosa en donde están en el parque forestal, la familia de la María, están haciendo un picnic, como el desayuno sobre la hierba, ¿no? De manera están estirados ahí, cantando, tomando, comiendo sándwiches, mientras en el segundo plano, adherentes del candidato derechista y adherentes del candidato demócrata cristiano y del candidato Allende, se están agarrando a palos, ¿no? El fondo, el segundo plano es una escena política y el primer plano es gente comiendo y tomando, ¿no? Existe una relación entre hablar y comer contradictoria, en oposición, que alguna vez ya plantearon filósofos contemporáneos, no en relación a la obra de Ruiz, sino que a la obra de Kafka. Gilles Deleuze y Félix Guattari, en un libro que se llama Kafka por una literatura menor, plantean en relación con algunos relatos de Kafka, por ejemplo, Un artista del hambre, plantean la dialéctica entre comer y hablar. No solo las buenas costumbres, sino que la posibilidad práctica opone hablar y comer. No se puede, ¿no? Bueno, se puede hablar con la boca llena, pero no corresponde, ¿no? Pero habría una dialéctica entre comer y hablar, ¿no? En los tiempos de el discurso fuerte, políticamente agitado del cine latinoamericano, la posibilidad de hablar o el estímulo para hablar fue exactamente el ayuno, el hambre. El hambre motivó radicalmente a hablar. Se habla fuerte, se habla alto, porque hay hambre, ¿no? Es como el ayuno tiene la facultad proyectiva de promover el habla, ¿no? En los tiempos en donde pareciera ser que la problemática del hambre ha quedado en segundo plano, y no por ello no quiero decir que no exista, sino que ha quedado en segundo plano. No sé si algún candidato de las elecciones municipales ocupó como eslogan de campaña
hambre, ¿no? Resolvamos el hambre. Es un tópico que ha quedado muy en segundo plano. No sé si ayer en las elecciones de Estados Unidos algún candidato se distinguió porque dijo reparemos el hambre del mundo, no creo. Es decir, ha sido como una demanda o la evidencia de un conflicto que existe, por cierto, pero que ha quedado muy en un segundo plano, ¿no? Y en el cine latinoamericano, donde ha desaparecido esa demanda, podemos reconocer hoy representaciones del tópico del alimento, ¿no? Pero que no van en el régimen de la reparación política. Los remito, por ejemplo, a la película peruana de la Claudia Llosa, maravillosa película La teta asustada, que es una película que se refiere al alimento, ¿no? Una mujer quechua aymara en Lima sufre el mal de la teta asustada, que es que una madre que ha sufrido una violación por gente de Sendero Luminoso le transmite a través de la leche el terror de la violación y la niña pierde el alma y pierde el habla. También aparece la figura de la misma niña que para no ser violada, como fue violada la madre, tiene inserta en la vagina una papa para no poder ser violentada, ¿no? Y toda la película están cortando los brotes de la papa que brota. Es decir, es la figura radical del alimento por excelencia de América, pero que tiene una función estéril. Está la película Bolivia del gran cineasta Adrián Caetano, donde presentan el trabajo ilegal de los ciudadanos bolivianos en Buenos Aires en plena crisis, grave crisis económica argentina, pero una crisis económica que se representa en un café, en un bar donde los argentinos están comiendo chorizo todo el tiempo y no pagan, y donde el boliviano les sirve y no come. Esta se figura de la comida que pasa de una mano a otra, que abunda en circunstancias aparentemente de crisis, ¿no? Tenemos la película estrafalaria, extraordinaria también, socialmente muy a contrapelo de José Luis Sepúlveda, El peje sapo, esta película sobre un suicida que el río Maipo devuelve y se instala en una especie como de poblado de suicidas fallidos ahí en Puente Alto, y la película empieza con él pidiendo que le den refugio a un matrimonio viejo que vive a la orilla del río, y les comenta que se han comido gatos, que se han comido perros, y hay un comentario, un diálogo culinario sobre las virtudes de comer gato o perro, ¿no? También es una representación sobre el alimento totalmente inusitada. En esta serie Cofralandes, la centralidad de la comida, ¿no? De los bares, de los platos tradicionales, de las bebidas tradicionales, de las virtudes de tal o cual comida es fundamental, y de nuevo es la caracterización de la mezcla como elemento articulador poético de la obra de Ruiz, ¿no? Lévi-Strauss y otros tantos más han planteado cómo la comida y la gastronomía bajo el principio de la mezcla es un elemento de cifra de la relación dinámica que mantiene el sujeto con el mundo. Pero es también una forma por la que Ruiz insiste en una representación de lo chileno desjerarquizada, desde lo popular hasta lo culto, desde lo marginal o lo campesino hasta lo urbano, ¿no? Como si la lengua, la comida, el sueño, la memoria fueran el circuito donde se articulan los materiales y donde se construyen las imágenes profesionales que pueden definir la identidad de un país que no tiene identidad estable, ¿no? Creo yo que Cofralandes de alguna manera también da cuenta de ese tópico relevante. Por último, para que pasemos al primer fragmento de Cofralandes, a la obertura de Cofralandes, Rapsodia chilena, me quiero referir a la idea de rapsodia, ¿no? La película se llama Rapsodia chilena, y buscando qué significaba, todos más o menos conocemos el uso de la noción de rapsodia, ¿no? La conocemos para la música, para la literatura, pero me remitía al diccionario y decía rapsodia, fragmentos de un poema épico, de una gesta nacional cuya relación incluye el prestigio o la deformación de la distancia, del viaje y la memoria, ¿no?
pieza musical formada con fragmentos de otras obras o con trozos de aires populares. Es decir, Cofra Landes es una rapsodia, efectivamente, porque está construida con trozos de distintas memorias, con trozos de distintas obras propias y ajenas, con aires culturales populares y con aires culturales de la alta cultura, y también es una rapsodia porque tiene, de alguna manera, algunos elementos de la noción de rapsodia que cierta literatura del siglo XX, que es muy cara a Ruiz, que la literatura de Borges ha reformulado. En la obra de Borges, sobre todo en sus revisiones de las tradiciones germánicas, de las grandes tradiciones germánicas, de las grandes sagas del norte de Europa, se refiere a la figura del rapsoda, ¿no? Que este hombre, esta especie como de bardo que recoge la memoria de una gesta heroica, de una batalla, y que trata de cifrarla en un poema, ¿no? O que un rey sajón le pide a un poeta, un rapsoda, que trate de replicar en un poema musical lo que fue tal o cual batalla, ¿no? En el libro de Arena de Borges aparece particularmente un relato sobre eso. Esa idea de tratar de concentrar en una obra la diversidad, la multiplicidad, la agitación, la intensidad, el conflicto, el carácter numeroso de los sujetos, la masa, la individualidad, es una intención afín a Cofra Landes de Ruiz, ¿no? Pero, como ocurre con los rapsodas de Borges, es una intención fallida que nunca se logra realizar cabalmente. Como los rapsodas de Borges, que finalmente, después de ensayar varias representaciones de ese drama diverso, terminan renunciando a la música, terminan renunciando a la métrica de su arte y le presentan al rey una palabra en la que se cifra todo ese mundo, en un relato la palabra Undur. En varias ocasiones, Ruiz, en Cofra Landes, ensaya una imagen, un montaje escénico, en donde quisiera dar cuenta de un cuadro posible de definición cifrada de lo que él entiende por Chile, ¿no? Vamos entonces al primer fragmento de Cofra Landes, a la obertura, y ahí, si es que queda tiempo, hablo un poco más.
tembló. Como las 4 serían, 4:30 por ahí. Así que me quedé feliz. Me quedé pensando en la casa de campo esa. Estoy viendo la casa esa, el Limache por ahí. El Limache por ahí. Después me quedé dormido. Soñé que era muy niño, que estaba en la cocina escuchando los cuentos de la vieja Paulina. Nada había cambiado. El candil en el muro, el brasero en el suelo y en un rincón oscuro el gato dormitando. La noche estaba fría y el tiempo tan revuelto que la casa crujía. Se escuchaba a lo lejos ese rumor de pena que sollozan las olas al morir en la arena, y a intervalos más largos esos vagos aullidos con que piden auxilio los vapores perdidos. Nosotros, los chiquillos, oíamos el cuento sentados junto al fuego, y como entrara el viento por unos vidrios rotos, su frente medio cana la vieja se cubría con su charlón de lana. Era un cuento muy bello. 3 príncipes hermanos que se fueron por mares y países lejanos. Adelante, cambio. Puesto 1, puesto 5, adelante, cambio. Puta, el 1, ministerio como QRT, güey. Claro. ¿Quiénes están ahí? Están hablando los generales, por eso. Cambio. Patricio, necesito hablar con Augusto, adelante, cambio. Conforme. Augusto escuchando que lo del suicidio era falso. Ahora acabo de hablar con el edecán naval, comandante Gres, quien me dice que ellos, los 3 edecanes, se van a retirar de la moneda y se vienen hacia el Ministerio de Defensa. Le encargué que instara al... ¡Juro defender esta barba! ¡Juro pegarla como respeto a mis padres! No hacer mal uso de ella. No cometer acto impúdico mientras la use. Alejarla del fuego y del agua. No teñirla ni recortarla. Darla como respeto a mis padres. No venderla ni hacer trueque con ella. No quitármela delante del contendor. Contendor. Protegerla y defenderla si fuera necesario con mi vida. Último fragmento muy cortito en el minuto 28. Esta es la casa de uno de los amigos de Ruiz, Ignacio Agüero, y entran al patio y están esas animitas. Yo me llamaba Terencio Correa Curtis, pero ahora la gente me dice el Leri, especialista en dolores de espalda y en hinchazones. Y también puedo ver para que no se caigan los aviones. Aviones, no se caigan todavía. Mire que aquí la cosa anda mal. Sigan dando vueltas. Vamos, sigan para otros países. Vayan a recorrer el mundo a mostrarlo. Vamos, aviones, sigan. Aguanten ahí arriba. Sigan volando. Sigan mostrando a los países. Sigan. Eso, dando vueltas por el aire. De repente estaban los clubes sociales, los hijos de Antofagasta, hijos de Chillán, hijos de esto y de lo demás allá, clubes sociales. Y entre toda esa gente
Había alguien que no venía de ahí, ¿eh? Un dibujante. Bueno, con muchas partes de América se ve que en los chilenos que hay una pérdida de la interdental, se transforma en S, zapallo, zanahoria, por ejemplo, se hablaba. La palatal lateral también se pierde, se transforma en otro sonido, zapallo, tallo. Interesante es la fricativización de una africada. Se dice ahora, la mayoría de los que estaban aquí decían mucho, hilacha, pancho, ¿cachai? En el español culto se emplea mucho, cachar. Bien, comento Pancho. un minuto. Lo que hemos visto. Bueno, algunas cosas que ya las dije aparecieron ahí, ¿no? Pero quería referirme a la escena del patio con los viejos, los Papá Noel, Santa Claus, viejos pascueros. Y dar cuenta de un principio de mezcla, que es un principio de mezcla entre imágenes de sistemas ideológicos, simbólicos muy diferentes, el régimen de la memoria, de lo subjetivo, el sistema de referencias poéticas tradicionales, ese imaginario específico, particular, medio cómico de los viejos pascueros, pero también ese otro régimen sonoro, que es un material testimonial, donde ahí hay un anclaje muy referencial en la historia política chilena, que es el diálogo entre Carvajal y Pinochet, programando la eventual caída, derribamiento de helicóptero que debía sacar al presidente Allende, ¿no? Es un diálogo que conocemos. Diálogo que también, de alguna manera, gravitando acá, toma Armando Uribe para escribir estas Brujas de uniforme, que es el diálogo de las brujas de Macbeth, ¿no? En ese comentario que hace Ruiz, de pronto se refiere a la historia el diálogo entre Carvajal y Pinochet se refiere a los tres edecanes que habrían dejado la moneda. Y el relato poético, ese poema que se cuenta, habla de los tres hermanos que salieron de viaje. Esa analogía rara entre los tres decanes, los tres hermanos que viajan, que es un motivo clásico de la literatura y del folclore, ¿no? Los tres hermanos que tienen distintas suertes, que son como el ensayo, un ensayo de formación de un mismo sujeto. En la película hay tres extranjeros que de alguna manera contribuyen a reforzar la perspectiva que el propio Ruiz puede tener de su país como extranjero, ¿no? Tres personajes, Malcolm Code, Rainer Krause y Bernard Poitras, que son un francés, un alemán y un inglés, y que intervienen como dando cuenta de tres regímenes de caracterización de los chilenos. Poitras es un periodista que escribe crónicas sobre Chile. Entonces está esa figura referencial de la crónica de viajero, crónica literaria, como la de María Graham, por ejemplo, sobre Chile. Por otro lado está la figura de Malcolm Code, que lo presentan como un psicoanalista que viene a estudiar a Chile como un caso particular de enfermedades mentales. Chile podría tener como sello identitario que tiene altísimos niveles de enfermedades mentales. Y lo gracioso es que dice el personaje que cada vez que llega a Concepción, supuestamente donde se encontraría el mayor nivel de, esquizofrenia, cuando llega verifica las estadísticas y bajan inmediatamente, ¿no? Se cambia a Arica, donde habrían los más altos niveles de depresión, y cuando vuelve a estudiar las estadísticas bajan y ya no le sirve el caso, ¿no? De alguna manera remite al tema de las enfermedades mentales de Chile, ¿no? De nosotros los chilenos, pero también remite a la figura de, creo yo, de Perec, de la vida e instrucciones de uso, y un relato en donde hay un antropólogo que viaja a una isla y cada vez que llega a donde está el pueblo, aquel que necesita estudiar, el pueblo arranca, ¿no? Y lo sigue buscando y arrancan. El objeto que arranca,
el objeto evasivo, Chile eventualmente como un objeto que arranca. Y por último, tal vez, el referente más literal de la historia de las representaciones de Chile es la de Rainer Krause, que es este alemán que va boceteando algunos paisajes que presenta Ruiz y que presenta Inti Briones, ¿no? La estación de Limache la dibuja con lápiz Bic en un papel. La Torre Santa María, como referente a la modernidad de los 80, la dibuja con lápiz Bic. Creo que es imposible no pensar en la referencia a Rugendas. Rugendas, que pasa este alemán, naturalista, ilustrador, pero la diferencia entre los cuadros de Rugendas, de la transición de Chile hacia los tiempos republicanos, es que son cuadros al óleo acabados, y aquí son bocetos. Es decir, es la caracterización de un país que no se puede sino bocetear, croquear, una representación muy leve, muy superficial, muy desperfilada, provisional. Y por último, el motivo de la animita para reivindicar que la poética de Ruiz, que es una poética dinámica, una poética cuya dinámica de caracterización o es lingüística, habla digresiva, física, muy claro en el tiempo recobrado, se mueven las cámaras, pero se mueven las escenografías, motivos de agua que corren, termina convirtiéndose en una poética de circulación luminosa, una poética de circulación luminosa que es la circulación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Desde las 3 coronas del marinero, todos los muertos que tiran del barco para abajo vuelven al barco. Los muertos siempre están presentes. Una de las últimas series televisivas de Ruiz fue La Recta Provincia. Y en La Recta Provincia, el personaje que interpreta Agüero con la Bélgica Castro, 2 campesinos, viajan por Chile buscando el resto de la osamenta de un cristiano de quien tienen un solo hueso convertido en flauta, ¿no? En ese viaje que hacen con ese huesito buscando dónde está la osamenta de este hombre perdido para darle sepultura y integrarlo cristianamente, se encuentran con personajes que les cuentan historias. Las historias que les cuentan se materializan en el relato frente a ellos, pero los personajes, Bélgica Castro y Ignacio Agüero, se retiran hacia la oscuridad. Es decir, hay una progresión de la dinámica o la poética dinámica de Ruiz hacia la transición entre las sombras y la luz, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el mundo de la vigilia y el mundo del sueño. Bien, muchas gracias. Llego hasta acá.